tenía una enorme crisis de infraestructura, tenía un déficit de personal, no de cientos, de decenas de miles, porque faltan más de 20.000 médicos y más de 30.000 enfermeras y más de 15.000 especialistas, porque no hay el equipamiento debido en los hospitales, porque no hay una gestión adecuada, porque no hay medicamentos, porque no hay desfibriladores que le hubieran salvado la vida a Nano Guerra García, porque no hay nada de lo que debería haber en el sistema de salud, y no solamente por falta de dinero, porque es evidente que hay que invertir cantidades ingentes de dinero en el sistema de salud, sino porque hay que corregir los procedimientos y mecanismos para decidir cómo se gestionan los recursos, no solo en la salud pública, sino todo el aparato del Estado. Porque el aparato del Estado peruano, gracias a los políticos que lo controlan, es ineficiente y es corrupto. Y la muerte de Nano Guerra es la prueba. Él era congresista, tenía el privilegio de un seguro privado, no le sirve de nada cuando estás expuesto a la situación en la que viven millones de peruanos todos los días. Vas a la posta médica cerrada. Vas a la posta médica, no hay médico. Vas a la posta médica, hay ambulancia, pero no hay chofer para conducirla. Vas a la posta médica, no hay desfibrilador para sacar a una persona de una situación de crisis cardíaca. Lo tienes que trasladar a un hospital que queda una hora y media, y cuando llegas ya no hay nada que hacer. Porque eso es lo que viven los peruanos todos los días. Nano Guerra falleció por culpa de la corrupción. Esto fue lo que dijo el periodista Nicolás Lucar tras darse a conocer el fallecimiento del congresista de Fuerza Popular Nano Guerra. Lucar se refirió a él como una persona buena que trabajó en su momento, pero así como muchos, decidió lindarse con el fujimorismo, quienes, según dicho por el periodista, solo se dedicaron a robar el Perú y dejar de lado a la población, como quitándole sus derechos básicos, como en este caso de la salud médica, pues alegó, si hubieran ejecutado bien sus ideas, habría centros de salud equipados en todos los rincones del Perú, pues si hubieran puesto su interés en estos, otra hubiera sido la realidad y no estaríamos lamentando la partida del congresista, tomando este trágico hecho como ejemplo. Por otro lado, decidió hacer un fuerte llamado de atención a los congresistas, diciéndoles que les sirva esto de experiencia y así se den cuenta cómo es que vive el peruano promedio. Por otro lado, dijo que lamentablemente tenía que pasar algo así para que el Congreso abra sus ojos y se ponga a trabajar, porque de no ser así, todo sería igual, pues esto fue lo que dijo el periodista Nicolás Lucar tras el fallecimiento del congresista Nano Guerra. Quiero comenzar el día de hoy transmitiendo mi más sentido y sincero pésame a la familia de Hernando Guerra García, de Nano Guerra, que falleció esta madrugada. Él era congresista y uno de los dirigentes más importantes de Fuerza Popular en los últimos tiempos, vicepresidente del Congreso de la República, pero es una persona que tuvo una historia y que cumplió un papel importante en el Perú, porque fue uno de los que insistió en la importancia que tenía el emprendedurismo en el Perú. Y tuvo en esta casa espacios para promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Y ayudó a muchísima gente con sus consejos y con su orientación a construir empresa y a lograr progreso para su familia. Y por eso estoy seguro que hay mucha gente que el día de hoy está penada por esta pérdida, porque es gente a la que Nano Guerra ayudó a cambiar sus vidas. Yo conocí a Nano Guerra durante muchos años, lo conocí de joven cuando era izquierdista y mantuvimos a lo largo de los años una cordial y diría yo casi amistosa relación que nunca se perdió. Ni siquiera cuando produjo esta metamorfosis política y terminó pasando de la izquierda al fujimorismo. Pero incluso en esas circunstancias nunca perdimos la capacidad de conversar, de ser razonables, de escucharnos unos a otros, de no confundir que puedes tener ideas, pensamientos o interpretaciones distintas sobre lo que hay que hacer en cada circunstancia en la historia de tu país, pero eso no tiene por qué matar amistades o vínculos cultivados además durante años de experiencias comunes. Y por eso tenía un gran valor como ser humano Nano Guerra García. Y yo creo y lamento, porque yo estoy seguro, en el Perú están pasando cosas hoy. Está pasando algo que en un momento ha sido subterráneo y está dejando de serlo. Hay una especie de rebelión de la gente que se cansó de lo mal que la están haciendo los políticos. Y de gente que quiere ahora ya no solamente quejarse de lo mal que están las cosas, sino comprometerse y tomar las riendas del país, que es la gente que sabe lo que hay que hacer, que es la gente que está construyendo el país. Y la mayor parte de esta gente que está construyendo el Perú del futuro
y que está sosteniendo el Perú del presente, es gente que no tiene nada que ver con la política y que se va. Yo tengo la percepción de que esto en algún momento va a tomar una fuerza y va a adquirir un poder enorme y va a imponer condiciones en el país. Y yo creo que gente como Nano Guerra García, inevitablemente, por la consecuencia de sus actos, por el tipo de preocupaciones que lo movían, iba a terminar siendo parte de esto que se está empezando a calentar en el Perú. Como le va a pasar a algunas personas decentes y correctas que también hay en los partidos. Y por eso me apena esto, que es una prematura pérdida. Pero yo creo que, dicho esto, hay que hablar claro sobre por qué murió Nano Guerra García y en las condiciones que ha muerto. A Nano Guerra García lo mató el sistema de salud peruano. Y murieron porque tenemos un sistema de salud que en ese momento, en el momento de la pandemia, tenía una enorme crisis de infraestructura, tenía un déficit de personal, no de cientos, de decenas de miles, porque faltan más de 20.000 médicos y más de 30.000 enfermeras y más de 15.000 especialistas, porque no hay el equipamiento debido en los hospitales, porque no hay una gestión adecuada, porque no hay medicamentos, porque no hay desfibriladores que le hubieran salvado la vida a Nano Guerra García, porque no hay nada de lo que debería haber en el sistema de salud, y no solamente por falta de dinero, porque es evidente que hay que invertir cantidades ingentes de dinero en el sistema de salud, sino porque hay que corregir los procedimientos y mecanismos para decidir cómo se gestionan los recursos, no solo en la salud pública, sino todo el aparato del Estado. Porque el aparato del Estado peruano, gracias a los políticos que lo controlan, es ineficiente y es corrupto. Y la muerte de Nano Guerra es la prueba. Él era congresista, tenía el privilegio de un seguro privado, no le sirve de nada cuando estás expuesto a la situación en la que viven millones de peruanos todos los días. Vas a la posta médica cerrada. Vas a la posta médica, no hay médico. Vas a la posta médica, hay ambulancia, pero no hay chofer para conducirla. Vas a la posta médica, no hay desfibrilador. Desfibrilador para sacar a una persona de una situación de crisis cardíaca. Lo tienes que trasladar a un hospital que queda una hora y media, y cuando llegas ya no hay nada que hacer. Porque eso es lo que viven los peruanos todos los días. Según las propias autoridades de salud, el 97% de hospitales y postas médicas están en condiciones inadecuadas, es la expresión que se usa. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mitad de los hospitales se caen a pedazos, que lo que se están construyendo están plantados, que no hay equipamiento, que estamos llenos de tramposos que buscan que el equipamiento se deteriore o no se sostienen los mantenimientos para tercerizar y ahí ganar dinero. Como decía el famoso médico asesor de PPK, el negocio está en la tercerización. Y eso cuesta vidas de personas. Y esta vez nos ha costado la vida de un congresista con el cual probablemente muchos de los que me escuchen y me vean en este momento tenían diferencias, pero es un ser humano. Es un ser humano que ha muerto por lo mal que está nuestro sistema de salud. Y yo creo que esto nos tiene que obligar a una seria reflexión sobre las cosas que hay que cambiar en el Perú. No podemos seguir con un sistema de salud en estas condiciones, porque nos pasa lo mismo que con el tema del agua. Se va a cortar el agua por horas, en el peor de los casos 96 horas, y es un sacrificio que va a haber que hacer para que 400.000 familias tengan acceso al agua en Lima, que en este momento no tienen de manera adecuada o no tienen ninguna agua. Y nos vamos a exponer quienes tenemos el privilegio de tener agua potable todos los días a no tenerla por horas y estamos sufriendo. Bueno, eso que estamos pasando es la vida cotidiana de 3 millones de peruanos que no tienen agua. No, 24, 48, 96 horas, nunca. Entonces yo creo que estas situaciones nos tienen que obligar a reflexionar sobre la realidad que está viviendo la mayoría de peruanos y sobre la necesidad de hacer profundas correcciones a la manera como se están haciendo las cosas. No es que no tenemos recursos, es que los están mal gestionando, se los están robando. Y podríamos tener mucho más recursos si dejáramos la confrontación, el enfrentamiento, el odio entre peruanos, el revolcarnos en el barro para ocuparnos de aquello que son nuestros intereses comunes. Y podemos hacerlo, necesitamos atraer la mayor cantidad de inversión al Perú, porque somos un país privilegiado, pero tenemos que lograr que esa inversión desarrolle industria en el Perú, pero no solamente eso, sino que además nos sirva para construir el futuro cuando ya no haya minería, pero además esos recursos tienen que ser gestionados con decencia y con eficiencia. O sea, yo creo que la muerte de Nano Guerra García nos tiene que obligar a esta reflexión. Si esa posta médica funcionara como debería funcionar, si hubiera el médico que no hubo, si la ambulancia tuviera chofer, si hubiera un maldito desfibrilador,
El señor Nano Guerra estaría vivo en este momento, internado en proceso de recuperación. Pero eso es lo que viven la inmensa mayoría de peruanos, no en un momento, no en una circunstancia excepcional. Toda su vida. Toda su vida. Y eso es lo que tenemos que pensar y eso es lo que tenemos que corregir. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar, en Exitosa Televisión. Me voy a calmar un poco porque me apena profundamente la muerte de Nano Guerra, sinceramente. En los momentos más críticos del odio, de la confrontación de estos últimos 2 años, yo hablaba permanentemente con Nano Guerra y compartíamos opiniones y compartíamos información y tratábamos de reflexionar sobre las cosas que había que hacer, pero en fin, no saben la pena que me puede producir y me imagino la pena que debe sentir en este momento su familia, a la que le expreso nuevamente mi solidaridad. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.